Buenas tardes, qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro espacio. Tómate tu tiempo y charlemos. Como ya hemos visto a lo largo del tiempo, en este espacio estamos tratando temas desde el ámbito laboral principalmente, pero que finalmente terminan siendo temas importantes que podemos trabajar en cualquier tipo de relación personal. Algunos más, algunos menos, pero hemos tratado temas de comunicación y el tema que venimos trabajando desde hace 2 semanas es muy importante. El tema de la violencia en general, es muy importante que la trabajemos desde todos los ámbitos con el fin de visibilizar aquello que realmente sucede y que lo hemos visto como normal. Debemos dejar de normalizar la violencia, debemos entender que son cosas que tenemos que empezar a trabajar para disminuir y ojalá en algún momento acabar. También hemos visto cómo es importante entender que la violencia no es solo contra la mujer, sino también el hombre sufre de violencia y sobre todo en este ámbito que estamos trabajando en estas semanas, que es el ámbito laboral. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar presente. El día de hoy nos acompañan la doctora Sonia Maritza Matabanchoy, desde Pasto, docente de la Universidad de Nariño, psicóloga, PhD en psicología, y le damos la bienvenida. Doctora Sonia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. También nos acompañan el máster Cristian Zambrano, psicólogo, máster en docencia y diversidades, que es muy importante y que hoy vamos a aprovechar también para hablar un poco de este tema dentro de las organizaciones y cómo el no entender las diversidades se convierte en violencia dentro de las organizaciones. Y bueno, quien les habla, Marta Patricia Silva, agradeciéndoles nuevamente por acompañarnos en el espacio y esperando que el tema tratado el día de hoy sea realmente de agrado para ustedes y que lo podamos aprovechar sobre todo y trabajar y empezar a realizar actividades, programas, proyectos que disminuyan la violencia dentro de las organizaciones. Y como nos va a comentar la doctora Matabanchoy, en el transcurso de esta jornada, que busquemos realizar y generar programas y proyectos para lograr empresas saludables. Entonces estamos en la búsqueda de mejorar el ambiente, pero sobre todo buscamos visibilizar la necesidad del respeto por las personas, no importa el ámbito. Bueno, buenas noches. Doctor Zambrano, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente yo creo que es importante, como muy bien se menciona, empezar a entender y a comprender que las violencias están presentes en nuestra cotidianidad, lamentablemente, y que hay muchos tipos de violencias que nosotros las podemos identificar en los diferentes contextos en los cuales nos desempeñamos, en los cuales estamos inmersos. Se parte de que los seres humanos, a través de nuestro lenguaje y a través de nuestra cultura, instauramos diferentes formas de poder. Y de acuerdo a esas formas de poder, justamente existen desigualdades en las relaciones que se establecen, donde algunas personas van a ostentar más poder que otras y esto va a generar desigualdades. Entonces podemos ver que vamos a encontrar violencias, por ejemplo, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, pero también en contextos educativos, en contextos, en este caso, por ejemplo, laborales. Y ahí es justamente donde se nos invita a que empecemos a desnaturalizar formas de violencia, puesto que muchas de ellas están en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras prácticas diarias. Y a veces ni siquiera las hemos logrado identificar, reconocer y por lo tanto mucho menos intervenir sobre ellas. Entonces, en especial, uno puede darse cuenta que, pues si hablamos de violencias, vamos a encontrar una lista de muchos tipos de violencias. Y acá en específico, bueno, el tema de la violencia laboral, el acoso en el trabajo, son un tipo específico de violencias que merecen ser atendidas y, como les decía hace un rato, identificadas para que posteriormente se puedan hacer todas las intervenciones que vengan en el caso.
Sí, Cristian, efectivamente vemos y eso buscamos, estamos trabajando fuertemente con el tema de violencia. Vemos como aquí en Ecuador, afortunadamente la legislación, nuestras autoridades han visto la necesidad de legislar con respecto a este tema. Desde el año 2017 el Ministerio de Trabajo sacó una resolución en donde nosotros debemos trabajar en temas de discriminación, violencia y factores psicosociales de riesgo dentro de las organizaciones. En el año 2020 sacó una nueva resolución para trabajar específicamente en temas de violencia contra la mujer. Todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tenemos que obligatoriamente tener un protocolo para trabajar el tema de la violencia y ese protocolo también invita a que la gente esté capacitada, pero no me gusta mucho hablar del tema de capacitación cuando hablamos de violencia, sino más de sensibilización, que la gente entienda qué es violencia, qué no es violencia y que definitivamente todos a lo largo de nuestra vida en algún momento hemos pasado hemos sido víctimas de violencia o hemos sido victimarios también. Es muy importante la socialización, la sensibilización y la apropiación de estos conceptos para poder entender que nuestra cultura, desafortunadamente, toda nuestra cultura latinoamericana es una cultura de violencia y que debemos empezar a trabajar en cómo manejar estos temas en los diferentes espacios. Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Marta Patricia. Buenas noches también, profesor Cristian. Quisiera referirme y justamente, profesor Cristian, cuando usted plantea que se han naturalizado ciertos comportamientos dentro de las organizaciones y que efectivamente al ser naturalizados, evidentemente pasan desapercibidos, hacen parte de la cultura organizacional y hacen obviamente más daño a las personas que trabajan, porque finalmente se convierten en prácticas cotidianas donde efectivamente ya, repito, en esa cultura organizacional pasan desapercibidas. En el caso de Colombia, como lo revisaban ustedes en la anterior sesión, tenemos una normatividad muy valiosa también para reconocer aspectos de violencia en el trabajo. Contamos, por ejemplo, con la Ley 1010 de 2006, donde nos da claramente una definición de acoso laboral y donde nos empieza a invitar a todas las organizaciones a entender las formas de violencia dentro del trabajo, donde, por ejemplo, se reconoce la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la desprotección laboral, entre otras, donde efectivamente, digamos, empieza ya a hacer conciencia a partir del 2010 que tenemos este tipo de situaciones dentro de las organizaciones y que más allá de decir aquí no tengo, ¿cierto? Es empezar a eso que bien usted plantea, Marta Patricia, que es a visibilizarlas, a dar cuenta y que efectivamente entre los niveles directivos, tácticos y operativos empecemos a generar estrategias, ¿no? En el caso de Colombia, digamos, y ya relacionado con el tema que plantean, si bien es cierto, se han hablado de varias estrategias, muy seguida tenemos la de los comités de convivencia laboral, por ejemplo, donde efectivamente, pues si bien es cierto, se invita a las organizaciones a formar estos comités paritarios para empezar a sensibilizar lo que bien planteas, Marta Patricia, frente a esas formas de violencia, pero también a la intervención. Entonces creo que a nivel de la normatividad hay elementos muy valiosos que obviamente, ¿no?, de ser aplicados con mucha reflexión, desde un aspecto también crítico, pues aportan en esa prevención de la violencia. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Realmente, en todo el tiempo que venimos trabajando en factores psicosociales de riesgo, que no se evalúan directamente aspectos de violencia, pero que podemos encontrar que muchos de los factores psicosociales tienen de una forma subyacente, tienen por debajo, tienen como el abono, muchos factores de violencia, ¿cierto? En temas de liderazgo, que en el 100% de las empresas que yo he diagnosticado, que son alrededor de 100, en el 100% hay problemas de liderazgo, ¿cierto? En más del 85% hay problemas de comunicación. Estos inconvenientes vienen atados mucho a los temas de violencia, ¿sí? Es como el jefe me trata, es como mis compañeros me tratan, es como
yo trato, es esa interacción que, como decía Cristian y como mencionaba Sonia, se han normalizado. Entonces, eso es lo normal, eso es natural, así debe ser, y simplemente hemos buscado esos espacios de aceptación. También hemos visto cómo últimamente que estamos trabajando en temas de violencia basada en género y violencia contra la mujer en espacios diferentes, nos encontramos con que la gente dice, pero así es, pero en temas de violencia contra la mujer, pero a ella le gusta, ella se busca. Y son los comentarios de la gente en general para que podamos entender cómo definitivamente estamos justificando, y al justificar ocultando o tapando todas estas causas generadoras de violencia. Así como lo hemos visto en otros ámbitos, también se ve en el ámbito laboral. Y luego vamos a ver cómo algunas de los tipos de violencia que están en la ley ecuatoriana, y que vamos a hacer algunos comparativos con la ley ecuatoriana, en la ley colombiana, como mencionaba Sonia, para hacer esta interacción y ver cómo como países hermanos tenemos mucho en común y debemos trabajar y apoyarnos en lo que hacen los otros. Que eso también es muy importante. Estamos acostumbrados a yo querer hacer todo, a trabajar aquí solo, a querer inventar lo que ya está inventado, a querer justificar lo que ya está justificado, y desperdiciamos mucho tiempo y muchos recursos y muchos proyectos en querer hacer las cosas que ya existen, y que más bien esta invitación y la invitación que hicimos hace 2 semanas en el programa anterior, es que trabajemos de forma conjunta, trabajemos como hermanos, eso somos. Entonces, somos muy parecidos, pero definitivamente tenemos que valorar las diferencias, y que también debemos entender que el no hacerlo es una forma de violencia, ¿no? Entonces, valorar esas diferencias, valorar esas particularidades, pero poder desarrollar proyectos y programas importantes que nos ayuden a sacar esto adelante. Bueno, teniendo en cuenta este contexto, me gustaría que Cristian nos comentaras un poquito sobre el tema de la definición de la violencia, como para poderla entender. Ya hace 2 semanas habíamos hablado, pero me gustaría que retomáramos un poquito ese tema. Bueno, es que cuando hablamos de violencia, lo decía hace un rato, tenemos que también especificar de qué tipos de violencia en general hablamos, porque de acuerdo a los tipos de violencia, pues van a haber unas especificidades, ¿no? Pero en general, podríamos decir que la violencia es cuando un grupo de personas o una persona en especial infringe cierta fuerza hacia otra, una fuerza que es intencional y que puede generar algún tipo de malestar. Entonces, bueno, y cuando ya empezamos a hablar de ese tema fuerza, no podemos también desconocer de que no es única y exclusivamente una violencia, por ejemplo, física, por así decirlo, sino que también dentro de esa violencia, en ese malestar que se puede ocasionar, pues va indiscutiblemente a encontrarse otros aspectos, por ejemplo, un tipo más de violencia psicológica, emocional, verbal. En otros contextos está, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia simbólica. Entonces, son diferentes formas de. Acá algo importante es determinar de qué violencias estamos hablando, porque claramente no va a ser la intervención de la misma forma. Entonces, si nosotros aquí hablamos de tipos de violencia, por ejemplo, como la violencia basada en género, la violencia contra la mujer, aspectos, por ejemplo, como homofobia, xenofobia, son tipos de violencia. Cada una va a tener unas características muy particulares en cómo se forman, se proyectan y por tanto cómo se intervienen. Pero algo característico es que obviamente el hecho de que sea una violencia va a generar un malestar en ese individuo o en esos individuos, y ese malestar se va a ver evidente tanto en aspectos físicos como también emocionales, psicológicos, cognitivos. Ahí es un aspecto central. Y el otro que se mencionaba de entrada es de que la violencia no es única y exclusiva de un grupo de personas como tal,
sino que la violencia puede estar presente en todos los seres humanos por nuestra condición misma de pertenecer a un contexto social y cultural, y que por tanto esto no va a depender de una edad, de un género, ni de un estrato socioeconómico y demás. Entonces, si esto lo aterrizamos a un contexto organizacional, a un contexto laboral, nos vamos a dar cuenta que cualquier colaborador en cualquier empresa pública o privada puede llegar a vivir violencia o puede hacer alguna manifestación de violencia. Entonces aquí no es que sea la violencia un tema exclusivo de mujeres, un tema exclusivo de hombres, ni de edades, ni de cargos, ni de niveles dentro de una organización. O sea, cualquier persona podemos evidenciar algún tipo de violencia, y la invitación justamente es analizar qué tipo de violencia es para que así la podamos leer en el contexto y se puedan hacer los programas de intervención correspondientes. Gracias, Cristian. De lo que mencionaste, me parece muy importante mencionar que en todos los niveles y las organizaciones no están exentas, porque dentro de algunas organizaciones en las que hemos llegado a hacer algún tipo de diagnóstico, la primera reacción de las gerencias es: no, pero aquí en mi empresa no hay violencia. Es imposible que haya. Ese proceso de negación, porque lo vemos como, o sea, aquí puede haber algunas cosas, pero violencia, no, aquí, en mi empresa, jamás, imposible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo relacionamos un poco o cómo les comentamos a las personas que nos están escuchando cómo la organización no es nada más que una muestra, es un muestreo de la sociedad? Doctora Sonia, ¿querías comentar algo? No, justamente era ratificar, Marta Patricia, que de entrada es muy difícil para el nivel directivo aceptarlo, ¿sí? Es muy difícil. Y de hecho, parte de ese goodwill, de los buenos lugares donde uno trabaja, entonces hace, digamos que de alguna forma esa imagen que tienen los demás de la organización se ve afectada. Y es por eso que también encontramos, Marta Patricia, muchos directivos a veces con esa actitud de aquí no pasa nada y así pase, no pasa. Entonces, digamos que es por eso claramente que los gobiernos y bueno, en este caso la legislación, hace esfuerzos importantes para eso, ¿no? Para que la gente conozca, porque siento yo que a veces también nos falta información frente al tema. Y sumado a esto el miedo, ¿no? Entonces, si yo me pongo en el rol del trabajador, por ejemplo, pues decir que sí estoy siendo, digamos, que estoy en esa relación de violencia con mi jefe, por ejemplo, o con mi par, es un tema que tampoco es tan fácil de aceptarlo y menos de comunicarlo. Entonces creo yo que, digamos, es bien necesario en ese sentido y partiendo de esa premisa, el poder seguir, digamos, mostrando algunos aspectos importantes en la cultura como el tema de comunicación, por ejemplo. Digamos que esa comunicación ya no sea tan descendente, sino que evidentemente sea una comunicación de tipo más circular y bueno, ir haciendo algunas intervenciones dentro de la cultura organizacional. Gracias, Sonia. Hacía yo ahorita relación del proceso de aceptación de un jefe o de un gerente o de un líder de una organización para decir, sí, efectivamente aquí en mi organización hay violencia, y lo relacionaba como con aquellos momentos en que tú le dices a un padre de familia: en tu familia hay mucha violencia. Esto es un impacto muy fuerte, es un impacto súper fuerte, porque nosotros hemos considerado que la violencia son solamente aquellos casos extremos, ¿cierto? Entonces, cuando hay violencia contra la mujer, es aquella que ya o está en el hospital o está en el cementerio. Antes, todo lo que suceda no es violencia. Entonces, desde esa perspectiva, en mi organización no puede haber violencia. Pero cuéntanos, Cristian, un poquito cómo esas pequeñas manifestaciones de violencia es importante tenerlas en cuenta dentro de una organización, y cómo también trabajarlas dentro de una organización sin afectar esa imagen que mencionaba Sonia, y también teniendo en cuenta que si decimos que en una organización hay violencia, podemos afectar también el poder de la gerencia o el líder. Bueno, es que justamente hablando de todo el contexto y la definición que hace un momento estábamos analizando de violencia, pues si partimos de que toda acción donde
obviamente es una acción no razonable, guiada por esa fuerza o ese poder, donde se puede agredir a otro ser humano, en este caso a otro colaborador, que ya lo hemos hablado, no únicamente de una posición vertical, sino también puede ser horizontal o mixta, porque cualquier colaborador puede ser agredido y en este caso se puede generar algún tipo de violencia. Pues entonces aquí entra aspectos como por ejemplo amenazas, humillaciones, hasta el punto de físicamente ser lesionado. Entonces, claro, las manifestaciones son muchísimas, o sea, podríamos enlistar muchísimas formas de violencia y creo que se estaba haciendo esa analogía o esa comparación en que un contexto organizacional laboral no está ajeno de la realidad social, porque lo que nosotros vivimos socialmente, todos los problemas sociales, culturales, políticos, históricos, que de hecho son tradicionales y que son transmitidos de generación en generación, pues en una organización, esas mismas personas diversas se van a encontrar hacia unos objetivos comunes, de acuerdo al trabajo que desempeñen. Y claramente, en ese contexto organizacional y laboral, pues vamos a evidenciar justamente que van a encontrarse diferentes comportamientos o pautas de violencia. Entonces, desde las violencias se denominan sutiles y otras que se denominan más manifiestas. Entonces, las manifiestas son las que son más evidentes. Entonces, claro, una agresión verbal, un grito, un insulto, una orden dirigida con cierto odio, con cierta fuerza, ¿no? Otras hasta el punto físico, de tirar objetos, de tirar cosas, manifiestas, o sea, más fácil de observarlas, pero igual van a existir otras sutiles, como por ejemplo el chantaje frente a tú tienes que cumplir ciertas funciones, así sea que te vayas de hasta cierto horario, aunque no sea tu horario, porque tú necesitas el trabajo. Entonces, el chiste, el comentario, los piropos, o sea, hay tanto que hasta el mismo silencio dentro de una organización, de acuerdo a los cargos que se manejen, como el ignorar a cierto colaborador, termina siendo formas de violencia. Entonces, para esto, decimos, una parte es indiscutible pensar en que la violencia está naturalizada, porque la vivimos en los diferentes contextos en los que nosotros estamos inmersos, empezando por nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver cuál es la política, desde mi concepto es ver cuál es la política de esa organización, porque desde ahí, desde su estructura, desde su misión, desde su visión, desde sus objetivos, podemos ver muchos aspectos. Quizás muchas, de hecho, de lo que yo he podido revisar y ya ustedes que son las expertas en el tema me podrán complementar, pero desde lo que yo he visto, no logro identificar en muchos de los casos explícitamente, por ejemplo, como un valor de una organización, el hecho de la no violencia, por ejemplo. No lo he logrado ver. Y debería ser un valor transversal. De hecho, hasta en la misma misión debería estar. Y no está. Entonces, claramente, si no se habla, si no se discute, se sigue invisibilizando, porque se piensa, aquí no hay violencia. Si aquí no hay violencia, pues no se habla de la violencia. Entonces, primero que todo, yo siento que es empezar a ver la estructura organizacional, cómo funciona una organización respecto a estos temas de violencia, para que posteriormente empecemos a trabajar hacia políticas de no tolerancia a la violencia. Creo que eso hay que ser muy fuerte en ese punto, o sea, aquí no se debe tolerar la violencia. Cero tolerancia a cualquier tipo de violencia que se pueda presentar en una organización, para que más adelante, creo que eso ya lo vamos a tratar un poquito más adelante, ya podamos pensar en su diagnóstico y por tanto en su intervención. ¿Ya? Gracias, Cristian. Muchas gracias al abogado Segundo Echanique que está escuchándonos a través de nuestro Facebook Live y tiene una pregunta. Dice, visto así, ¿se debería trabajar en un contexto general de la violencia? ¿La identificación del tipo de violencias sería solamente para validar la intervención puntual a ejecutar? No sé si entendemos bien. Sonia, ¿cómo la puedes interpretar?
Bueno, muchas gracias. Yo logro entender, digamos que sí, tras la medición de la violencia, del tipo de violencia y de la intervención, logro entender, ¿cierto? Entonces, bueno, yo quisiera pensar, profe Cristian, que efectivamente es bien importante, como usted lo ha dicho, y para darle respuesta a la pregunta, es que es bien interesante ir, digamos, inicialmente desde la cultura organizacional, porque tal como está la pregunta, digamos, siento yo que es algo así como que detecto lo que está mal y lo corrijo, ¿cierto? Sin embargo, creo yo que como están dados los momentos del abordaje de la salud mental, por ejemplo, del bienestar de los trabajadores, implica regresarnos un poco, Marta Patricia, a hacer una lectura integral de la organización, ¿sí? Lo decía muy claramente el profesor Cristian. Yo añadiría, profesor Cristian, algo, y es que es bien necesario entrar a entender la cultura organizacional. Después de entender esa cultura organizacional donde nos permita tener esos insumos, muy seguramente vamos a encontrar diversas manifestaciones de violencia, no solamente una para decir la intervengo, ¿no? Sino más bien, digamos, siento yo que cuando hacemos esa lectura de la cultura organizacional, recordemos, vamos a encontrar desde la metáfora, por ejemplo, de Edgar Schein, dos elementos bien importantes. Primero son los artefactos, que es lo que uno alcanza a visualizar de la organización. Ese goodwill, esa imagen, ¿cierto? Pero tras esa metáfora del iceberg, lo que yo veo es el artefacto, pero lo que está debajo de ese iceberg es realmente cómo vive la gente dentro de la organización, cómo interactúan. ¿Por qué traigo yo esta metáfora para dar esta respuesta? Porque finalmente yo le puedo decir bienvenido a la mejor empresa, ¿sí? Y claro, en selección es una promesa para mí, porque voy a una organización donde me van a recibir, voy a tener un empleo, un salario, pero resulta que dentro de esas interacciones es donde está justamente eso tan humano de la interacción, de las creencias, de la forma como nos comunicamos. Y a partir de esa comprensión de eso que no es el artefacto, que no es lo que yo estoy mirando, empiezo a entender la cultura organizacional. Y cuando yo entiendo la cultura organizacional, muy seguramente en esas formas y prácticas cotidianas es donde voy a entender, por ejemplo, relaciones entre jefes, entre pares, jefe-colaborador, ¿cierto? Y donde quizá podría yo regresarme un poco a entender los tipos de violencia y las formas de las cuales nos hablaba el profesor Cristian. Entonces, por ejemplo, recordemos que la violencia tipo 1 es más de carácter social, ¿cierto? La tipo 2 está relacionada más con el cliente externo, ¿cierto? La violencia laboral externa de la que a veces se habla poco también. Y es muy necesaria entrar a entenderla. ¿Qué pasa con ese cliente enojado que me maltrata y yo no puedo decir absolutamente nada? Y la última, ¿cierto? Que es la violencia que estamos retomando acá, que es la que se da entre jefe, colaborador, pares y demás. Entonces siento yo que más allá, digamos, de diagnostico, por así decirlo puntualmente, esta forma de violencia y la intervengo, es empezar a hacer una intervención integral. Y para mí la integralidad empieza entendiendo la cultura organizacional, ubicándome, por ejemplo, en aspectos teleológicos, lo decía muy bien el profesor Cristian, misionales, y a partir de ahí conocer prácticas y a partir de las prácticas poder tener una lectura general. Y a partir de esa lectura general, creo yo que es como priorizar y a partir de allí, digamos, poder empezar a generar otro tipo de ambientes de trabajo. Porque inicialmente, de antemano, uno no podría decir acá, son violentos, se me ocurre, sino más bien entrar a entender, porque hay un tema cultural que pesa también. En algunas regiones uno alcanza a evidenciar, por ejemplo, que la forma de tratarse entre jefe y colaborador es fuerte. Sí, y no me quiero referir a violenta, ¿sí? Pero hay aspectos culturales que son importantes encuadrarlos. Y eso solamente nos lo da la lectura integral de ese contexto laboral. No sé, Marta Patricia, profesor Cristian, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sonia. Para ir un poquito más también a la puntualidad de la pregunta, que nuevamente agradezco. Nosotros considero que lo peor que podemos hacer es tratar de validar o justificar una intervención, ¿cierto? Nosotros lo que deberíamos es, en primer lugar, entender que la violencia es multifactorial. Como decía Sonia, tiene un contexto de un todo y es un entorno complejo de acuerdo con el tipo de cultura que tenga cada una de las organizaciones. Desde este punto de vista, si intentamos trabajar o realizar algún tipo de intervención desde esta complejidad de la organización, va a ser mucho más difícil.
Entonces, considero que tener en cuenta la clasificación o la definición de los tipos de violencia que se estén presentando dentro de una organización nos va a permitir empezar un trabajo que empiece a generar resultados sin pensar que porque existe un tipo de violencia, eso es lo único que hay, sino teniendo en cuenta que al ser multifactorial, tenemos que ir trabajando una, luego otra y luego otra, sin que pueda ser posible también trabajar algunos tipos de forma simultánea. Pero si intentamos tomar semejante monstruo de una sola, de un solo abrazo, no podemos trabajar. Entonces, más que para validar o para justificar alguna acción, yo lo veo desde el punto de vista un poco más atrás, y es cómo lograr que realmente se generen resultados con esas acciones que realizamos. Cristian, no sé si tienes algún otro comentario al respecto. Y justamente para complementar y responder a la pregunta que nos hacen, totalmente de acuerdo con las intervenciones dadas hasta el momento. Creo que entender la cultura organizacional permite acercarse a esos principios, a esos valores, a esas estrategias que se elaboran a lo largo del tiempo y la historia. Yo adicionalmente, por ejemplo, hablaría también de la necesidad de entender el clima de la organización, ¿no? Porque cuando hablamos del clima de la organización es, bueno, ver todas esas percepciones, esos sentimientos compartidos en las diferentes funciones que desarrollan los colaboradores. Entonces aquí vamos a ver también políticas, prácticas, procedimientos formales, procedimientos informales, que son fundamentales. Ahora, teniendo en cuenta la pregunta, diría, no es única y exclusivamente quedarnos con lo general, sino que esto de la cultura, el clima, por ejemplo, de una organización, nos va a permitir tener un contexto para ver cómo se gestan las diferentes prácticas entre los colaboradores. Pero indiscutiblemente, considero que se debe hacer un diagnóstico que permita identificar el tipo de violencia, de ese tipo de violencia, cómo se manifiesta dicha violencia, para que luego podamos hablar de una intervención. O sea, lo general, desde mi concepto, según lo que he entendido también de las intervenciones de la profe Sonia y de lo que se ha mencionado, es el contexto va a permitir entender cómo funciona la organización desde lo general, cómo se construye las diferentes formas de significados y comportamientos en una organización. Pero de eso tenemos que pasar al siguiente punto, que es entender el tipo y manifestación de violencia para que así podamos intervenir. Porque si pasamos de lo general a la intervención de lo específico, quizás se nos puede escapar otro tipo de violencia. Y bueno, y aquí otro punto, y es que no necesariamente en una organización se puede presentar una única forma de violencia. En una organización yo puedo vivir más de un tipo de violencia. Puedo vivir, por ejemplo, una violencia laboral de mi jefe hacia mí como colaborador, pero adicionalmente también me pueden violentar mis compañeros dependiendo, por ejemplo, de mi condición de género o de orientación sexual. Entonces pueden haber más de un tipo de violencia. Por eso la necesidad de conocer la estructura general para luego conocer los tipos de violencia y posteriormente su intervención. Gracias, Cristian. Muchas gracias a las personas que se han conectado y nos siguen. Pimu Werby nos hace una pregunta, entiendo yo. Dice, si es un servicio de ambulancia, la cual el jefe, que es doctor, insulta o grita adelante del paciente y la familia al compañero chofer, ahí termina. Pero yo creo que la pregunta es, ¿eso sería violencia? Pues indiscutiblemente de lo que hemos hablado y de lo que he referido, sería una situación de violencia frente al tema, bueno, aquí viene un punto. Cuando nosotros vamos a entender y a identificar la violencia, no simplemente nos podemos quedar con el grito, ¿cierto? Tenemos que identificar ese grito bajo qué situaciones están ocurriendo. Quizás yo tenga que gritar porque estoy en un momento ansioso, desesperado y preocupado por un familiar, o el médico está preocupado pues para atender al paciente y quizás necesita agilizar ciertos procesos y entre esa angustia se puede llegar a un grito. Ahí uno podría decir, quizás esto no es un tema de violencia, pero si el grito
ya es sistemático en esa persona, siempre ocurre con cualquier persona o en específico con una persona por su condición de raza, sexo, orientación sexual, bueno, de todo lo que podemos imaginar, si vemos que es una forma de tratar la persona, es una forma de instaurar su poder dentro de una organización, diríamos si es violencia. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? No podemos no podríamos decir o inferir que es violencia si no conocemos el contexto de la violencia. Porque la violencia no únicamente ocurre entre dos personas, sino entre esas dos personas en un contexto, en un tiempo y en un espacio, y tenemos que analizarlo desde ahí para poder inferir si es violencia y qué ocasiona esa violencia en las personas. Porque acá, por ejemplo, me parece muy interesante lo que nos pone en la situación y es quizás el grito de una persona hacia otra persona, pero hay más personas alrededor. Por eso cuando hablamos de violencia, se habla de que hay violencia donde directamente una persona es la que ejerce la violencia, la otra es la que la recibe, pero también están los observadores o los espectadores. Y todos, absolutamente todos los que hagan parte de la situación, están de alguna u otra manera generando violencia, repito, si es que la situación está en el contexto de la violencia. Perfecto, Cristian. Aquí es muy importante también tener en cuenta que esa, esa situación como se plantea, entiendo yo que el malestar, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero el malestar es cómo me puede gritar en frente de otras personas, cómo es capaz de gritarme en frente de un paciente y su familia, ¿cierto? ¿Cómo ejerce su poder médico, yo, chofer, entonces donde hay un diferencial de poder, un diferencial de estatus dentro de la organización, cómo puede ejercer violencia contra mí? Voy a hacer un comentario, pero antes me gustaría escucharte, Sonia. Finalmente estaba pensando, digamos, en las formas de violencia laboral, ¿no? Y pues creo que es ratificar lo que han planteado ustedes, porque recordemos que para que sea acoso laboral, la conducta debe ser repetitiva y demostrable que genera daño. Entonces, digamos que muchos de estos aspectos, en tanto no puedan ser evidenciados, difícilmente van a ser también demostrados como conductas de acoso laboral, ¿no? Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, cuando se plantea la normatividad frente a acoso laboral y cuando, por ejemplo, las inspecciones de trabajo se empiezan a llenar por justamente denuncias frente a acoso laboral. Pero justamente es necesario entrar a diferenciar qué es una conducta que genera acoso y cuál es que no. Entonces, finalmente en ese estudio, en un estudio que se realizó, se veía que la mayor parte de las quejas, por ejemplo, que se presentaban, algunas eran por exigencia en responsabilidades, porque se asuma el cargo como se debe, ¿sí? Entonces, digamos, muchas de esas, al salir la norma, en este caso, la ley 1010, en nuestro país se empezó a identificar eso, que habían muchas, pero haciendo ese, digamos, discernimiento, se encontró que algunas eran de este tipo, pero que para que efectivamente fuesen acoso, implicarían anécdota en el ejemplo de la ambulancia, que efectivamente esté, digamos, el médico sea siempre quien lo hace y en todos los escenarios donde se encuentra frente a todas las personas y digamos que sea eso reiterativa y que dentro de su actitud también se evidencia eso que quiere generar daño. Por eso justamente lo planteaba el profesor Cristian, ¿no? Si estamos hablando de una atención donde es urgencia y de repente pues ese médico también es un ser humano que está frente a una vida. Entonces, digamos, es bien importante entrar como a analizarlo, pero el elemento acá puntual sí es que sea repetitiva y que sea demostrable esa conducta para generar daño. Gracias, Sonia. El abogado Segundo Echanique dice que interesante respuesta, muy agradecido, con mucho gusto. Sí, muy April dice, hoy en día, perdón, antes de continuar con eso, me olvidé que iba a ser un cierre importante. Y era lo que mencionaba Sonia. Debemos tener en cuenta que un evento que sucede una vez no es considerado violencia. La ley ecuatoriana también menciona que debe ser una conducta sistemática, repetitiva, ¿cierto? Y que tenga una finalidad específica de generar humillación, desprestigio, daño, deshonra o buscar que la persona renuncie a su cargo. Entonces tiene que tener o disminuir su desempeño para poder entrar por ese lado también y lograr
que la persona se vaya, que la persona renuncie. Cuando hablamos de este tipo de violencia laboral, tiene una finalidad específica. Como mencionaba Cristian y Sonia al principio, existen muchos tipos de violencia. Entonces tenemos que diferenciar, por ejemplo, en la casa, si hay violencia infantil que es para todos, si es diferenciada solo para los niños hombres o las niñas, ¿cierto? Si es diferenciada contra la esposa. Entonces, existen múltiples formas de violencia que tenemos que clarificar. Entonces, claro, a cualquiera nos va a molestar que en el caso de la ambulancia, del chofer de la ambulancia haya sucedido este evento. Me siento degradado, incómodo por la situación, pero tengo que definir si realmente está haciendo violencia laboral como tal. Muchas gracias, sí, muy April. Dice, hoy en día hay mucho maltrato, por eso el empleador y el empleado se alejan o trabajan mal, muy bajo desempeño para laborar. Gracias. Como mencionaba, bueno, muchas gracias por tu comentario. Como mencionaba, desafortunadamente no es solo la violencia laboral. Desafortunadamente nuestras sociedades son violentas y estamos siendo, perdón, estamos siendo cada vez más violentas, ¿cierto? Y como se ha vuelto tan natural, bueno, no se ha vuelto, porque antes era como, antes también había, pero era más oculta. Como hemos naturalizado tanto a través de los tiempos esta violencia, entonces simplemente las cosas suceden. Simplemente en las organizaciones, y haciendo un poquito alusión a tu comentario, en las organizaciones dice, o te aguantas o te vas. Hay 500 detrás tuyo esperando y buscando trabajo y te puedo reemplazar en cualquier momento. Yo voy a hacer un comentario que me parece muy importante, y el hecho de menospreciar a la gente no está catalogado dentro de la ley como violencia laboral, pero creo que teniendo en cuenta lo que hablaba Cristian y Sonia, es una parte importante de la cultura y del clima que son un caldo de cultivo para que se vayan generando diferentes tipos de violencia que ya están tipificados como violencia laboral. Esa desvaloración por la gente que trabaja conmigo, esa desvaloración del otro, el no tener en cuenta al otro como una persona valiosa, como un ser humano que tiene un valor importante por el hecho de serlo, que tampoco valoro el aporte que está haciendo a la organización, como esa relación entre dos, que es organización, colaborador. Al desvalorizar todo eso, está haciendo un caldo de cultivo muy fuerte para que se presenten situaciones de violencia, y no solo de jefe colaborador, sino entre pares, porque esto da pie a que la relación entre pares se vea afectada. Sonia. Y qué importante reflexionar el comentario que nos hacen frente a la medición de riesgo psicosocial, ¿no? Quiero hacer eco a las palabras, Marta Patricia, porque en los estudios que uno hace en riesgo psicosocial generalmente lo que encuentra es eso, oportunidades de mejora y a veces riesgos muy altos en las características del liderazgo, por ejemplo, y en las relaciones sociales en el trabajo. Entonces creo yo que, digamos, bien lo plantea el comentario, y es que este tipo, digamos, de interacciones subyacen, por ejemplo, en esa interacción jefe-colaborador, y que evidentemente de no ser resueltas oportunamente, pues van a afectar el clima, las interacciones de las áreas, la productividad, el bienestar de las personas. Entonces creo yo que, digamos, en ese punto uno ya va entendiendo, por ejemplo, lo necesario que es que sin que nos lo exija la ley, por ejemplo, tengamos algún mecanismo interno que nos permita comunicarnos de mejor manera. Sabemos que hay estilos de dirección bastante particulares en las organizaciones y que efectivamente, pues, si nosotros entramos, por ejemplo, al caso de las MIPYMES, que tenemos bastantes, por ejemplo, en nuestro país, nos damos cuenta que esos jefes han aprendido a hacerlo en la experiencia. Entonces, parte de esa tarea implica efectivamente que ese estilo de dirección amerita una oportunidad de aprendizaje también, ¿sí? Esa forma de hacerlo. Entonces, cuando hacemos la parte cualitativa en la medición de factores de riesgo psicosocial, uno encuentra eso, ¿no? A veces jefes que efectivamente no asumen esa postura de esa es mi visión y ya. Pero hemos encontrado otros, Marta Patricia, donde nos dicen, yo reconozco que estoy mal, pero es que no sé cómo hacer, porque es un estilo que yo vengo cultivando, por así decirlo, de hace muchos años, y me ha funcionado. Y me ha funcionado, justo eso iba a decir, y lo peor es, me ha funcionado. Entonces, eso lo que hace es justificar mi estilo para seguirlo haciendo así.
Cristian, ibas a mencionar algo. No, y que justamente es que vamos en el marco de esto, ¿no? Frente a cómo la violencia, pues, se termina transmitiendo entre colaboradores de una organización de generación en generación, como se diría, de tiempo a tiempo, o sea, es un tema histórico y de alguna u otra manera quizás algunas prácticas que en este presente estaban permitidas, no es que se diga, ah, es que ya cambiaron o ahora como hay una norma definitivamente ya no están. En muchos casos, lo que pasa es que sencillamente no es que ya no haya violencia, sino que esas prácticas que escuchábamos anteriormente ya no son tan evidentes, pero han cambiado su forma. Entonces ahí justamente de lo que hablamos, de lo difícil de tratar este tema en el sentido de que tenemos que tener los elementos necesarios para hacer una buena identificación, un buen diagnóstico, una buena lectura organizacional para que de la misma forma podamos intervenir, porque no podemos pretender creer que de la misma forma como entendíamos la violencia hace unos 10 años, hoy en día tenemos que leerla de la misma forma. O sea, esto va a cambiar y día tras día se va a ir transformando. Gracias, Cristian. Aquí hay algo muy importante y que nos hemos encontrado con mucha gente y que dicen, pero ¿para qué hacemos diagnóstico si nada va a cambiar? ¿Para qué nos dan esta charla si nada va a cambiar? Ah, pero no nos den la charla a nosotros, désenla a los jefes. Es que esto, ¿por qué a nosotros y los jefes no? Y eso me encuentro todo el tiempo que dicto las capacitaciones, sensibilizaciones o talleres, que ojo, no es lo mismo las capacitaciones, sensibilizaciones o talleres sobre factores psicosociales de riesgo. Esto no debería decirnos a nosotros lo tenemos clarísimo, eso debe decirles a los jefes, pero no entendemos que esto es institucionalizado y que todos somos parte de, pero así como todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Ah, pero no cambia mañana. No, no pretendemos que cuando se habla de personas, cuando se trabaja con personas, con conglomerados humanos, haya cambios de un día para otro. Eso normalmente no sucede, por no decir nunca. Normalmente no sucede, ¿cierto? Pero sí lo que vamos es empezando a generar cambios, a mover esa rueda cuadrada dentro de la organización que es estática, ¿cierto? Y que empiece a girar un poco y que se empiecen a hacer cosas. Todos los cambios llevan su tiempo y dependiendo de cada uno, de cada particularidad, de cada cultura, de cada clima, de cada organización, van a moverse más rápido o menos rápido. Pero lo importante es empezar. Lo importante es entender que todos estos son semillas que se van sembrando y que podemos, que no todas las 100 semillas que yo siembre van a germinar, pero que al menos de 100 una ya es un cambio y que empecemos a generar estos procesos de cambio para que a mediano o largo plazo realmente encontremos un cambio. Pero no crean, también hay cosas que a corto plazo se empiezan a ver, no cambios grandes, pero sí hay cosas que se empiezan a ver y trabajamos en una empresa en donde a corto plazo se entendió que el problema de comunicación era muy fuerte y se empezaron a ver cambios pequeñitos, pero hay que hacerlos. Pimu Werbi dice, en el caso de las leyes de Ecuador, ¿qué se puede realizar? Bueno, es importante tener en cuenta que, como ya mencionábamos, la violencia debe ser sistemática, recurrente, demostrable y en un mínimo de 6 meses, ¿cierto? Entonces ya estas son algunas características generales, pero que ya habría que trabajarlo. De todas formas, ante cualquier duda, el Ministerio de Trabajo siempre está abierto a atender y te pueden ayudar, pero de todas formas tiene que ser demostrable. Yo no puedo decir, es que mi jefe me grita 3 veces por día y no puedo tampoco, porque debemos tener muy en cuenta que en estas situaciones también podemos estar jugando con la honra de la gente, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que yo percibo como colaborador, ¿cierto? O como miembro de esta comunidad que se llama empresa, institución pública u organización no gubernamental, porque en todo sucede, es como yo me siento, lo que yo percibo y cómo se puede demostrar que eso está sucediendo. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, creo que ha sido muy interesante la participación, ha sido muy interesante cómo la gente nos ha llevado a hablar de otras cosas que realmente son importantes y que son del día a día. Pero en honor al tiempo me gustaría
entrar en tema ya de diagnóstico. En Ecuador no existe una herramienta como tal que esté validada con respecto a la medición de violencia, ¿cierto? Se utilizan algunas internacionales como el LIP 60 en algunas empresas que recién están empezando a decir, bueno, yo quiero saber qué pasa. No les gustan mucho los resultados, pero ya están intentando dar esos pinitos de diagnostiquemos porque la ley me lo exige además, ¿cierto? Queríamos comentarles que nosotros desde Ecuador estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para medir la violencia laboral en Ecuador y estamos trabajando de una forma técnica, de una forma científica, a través de un equipo de trabajo bien fuerte con la Universidad de Nariño, de la cual le agradecemos mucho en este momento por todos sus aportes y por permitirnos que estos dos grandes profesores estén acompañándonos el día de hoy. De una forma con sustento psicométrico, que los psicólogos que conocen saben que no es tan fácil de desarrollar una herramienta de ese tipo. Llevamos alrededor de 2 años trabajando en eso y que esperamos que para el segundo semestre de este año ya podamos tener esa herramienta de medición de violencia laboral. Y ahí nos hemos dado cuenta que es muy difícil abordar todo. Quisiéramos tener una herramienta gigante que abordara todo, pero vamos a trabajar en el diagnóstico de aspectos muy importantes como los tipos de violencia que se mencionaban, verbal, psicológico, sexual y físico, que todos decimos, no, pero en las organizaciones no hay violencia física, pero sí hay, no es tanta, no es tan recurrente, pero existe. Y la violencia desde los jefes hacia los colaboradores, pero también algo muy importante y es entre pares, y como mencionaba Sonia hace un rato, también vamos a evaluar desde el usuario o cliente la violencia que tiene hacia las personas que trabajan en una organización. Entonces, bueno, estamos trabajando muy fuerte y esperamos que en el segundo semestre de este año podamos tener esa herramienta de medición de violencia que creo que va a ser muy valiosa para todos dentro de la organización. Sonia, coméntanos sobre otras herramientas también que existen para medir el tema de violencia. Vale, pues contarles, digamos que desde la experiencia, Marta Patricia y María Janet, bueno, inicialmente Marta Patricia en esta sesión nos decía que es bien importante unirnos, ¿no? Unir intereses. Estamos tan cerquita, digamos, de poder trabajar y justamente fue así como surgió ese interés, ¿no? De poder decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Esta es la situación en nuestros países, bueno, sabemos que hay instrumentos, algo que detectamos es que se usan generalmente, profesor Cristian, instrumentos que no han sido adaptados digamos, al contexto. Y efectivamente, para quien, como lo decía Marta Patricia, no tiene ese conocimiento de la importancia que tiene tener un instrumento adaptado, pues efectivamente, digamos, adaptado y validado, ¿cierto? Digamos que claramente usan los instrumentos. Y claro, los instrumentos están al servicio, ¿cierto? De todos. Sin embargo, la reflexión que hacíamos en el equipo era la importancia que tiene tener esa herramienta que sea confiable, ¿no? Que sea, digamos, que nos permita hacer ese ejercicio. En esa revisión, porque hicimos, bueno, hemos trabajado en varias etapas, ¿no? Una etapa de revisión teórica, una etapa claramente de conciliar también, ¿no? Nuestros intereses y a partir de lo que hemos visto en el contexto ecuatoriano, por ejemplo, ¿qué puede ser de más impacto y de interés? Pero al inicio decíamos, la violencia tiene 3 tipos. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir esos tres tipos de violencia? Porque la violencia, digamos, nos interesaba la tipo 1, la violencia más relacionada con aspectos sociales de los entornos de las organizaciones. El tipo 2 del cual hablaba Marta Patricia y es sacar, digamos, de ahí un sondeo y es que efectivamente hay clientes que son toscos. Por ejemplo, encontrábamos en la revisión de la literatura que aparte de los insultos o la manifestación verbal, pues estaba también la agresión física, pellizcos, golpes, o sea, cantidad de cosas que efectivamente empiezan a hacerle daño a los trabajadores, pero que finalmente por ser mi cliente, pues no puedo reaccionar de otra forma. Entonces vimos que era bien necesario entrar a evaluar desde esa perspectiva. Y la tercera, la violencia laboral. En la revisión de los instrumentos, nosotros encontramos, por ejemplo,
una herramienta muy valiosa que es la Pando, ¿no? El Iván Pando, que también lo usamos con el profesor Cristian en una de las investigaciones para hacer una medición en una entidad pública, ¿cierto? Y hacer una relación con la variable de clima organizacional. Digamos que ese instrumento es interesante, creo yo que es muy valioso generar ese proceso psicométrico con expertos para poder hacer ese proceso de validación y de adaptación y poder usarla, ¿no? Nosotros lo que encontrábamos es que en general se encuentran más de violencia laboral, ¿cierto? Tipo 3, pero de la tipo 2 muy poco realmente encontramos en la revisión. De ahí que nuestra batería, la intención es poder tener estos 3 tipos para generar insumos a las organizaciones y de que se puedan obviamente desarrollar estrategias. Lo decía bien Marta Patricia, a veces llega uno a la organización en consultoría y le dicen, vea, yo diagnósticos no quiero. Sin embargo, pues el profesor Cristian, experto en medición y evaluación, nos dará ahora la claridad de por qué es importante, aunque, digamos, no queramos ver el diagnóstico, la necesidad de hacerlo, ¿cierto? La necesidad de hacer una evaluación psicológica, donde efectivamente, desde lo que he aprendido con el profesor Cristian, del profesor Cristian, perdón, es entender que la herramienta está perfecta, aplicarla. Pero si yo no me acompaño de otro tipo de técnicas donde pueda entender ese fenómeno, me quedo solamente con una parte de la lectura y quizá el proceso de intervención, digamos, me quede corto. Es por eso que pensamos en el diseño de esta herramienta que pueda tener una mirada cuantitativa, pero también que nos permita hacer esa evaluación psicológica de ese fenómeno de la violencia. Gracias Sonia, sí, por darnos un poquito más de contexto. Y quería hacer un comentario muy importante para que no quede en el aire, y es tratando de entender un poco también otros comentarios que nos han hecho y muchísimas gracias. La herramienta de evaluación de la violencia nos va a servir dentro de las organizaciones única y exclusivamente con la finalidad de generar programas y procesos de intervención. Ojo, no podemos utilizar este tipo de evaluación ni para que los colaboradores tengan como herramienta para la demanda, ni utilizar este tipo de evaluaciones tampoco para despedir a colaboradores, ni mucho menos. Y lo menciono porque también había un comentario en donde mencionaban, sí, los jefes recurren a la violencia para que la gente se aburra y se vaya y no darle liquidaciones. Sí, eso se ve y se ve mucho, ¿cierto? Pero como les decía, tenemos que respaldar y si vamos a realizar alguna demanda, tenemos que justificar y poder demostrar. Pero retomando el tema de la herramienta de evaluación, sí quiero que quede con la claridad de que es una herramienta que está hecha por psicólogos, ¿cierto? Para el manejo por psicólogos dentro de las organizaciones y con la finalidad de lograr un mejoramiento y un programa de intervención y finalmente disminuir niveles y procesos sistemáticos de violencia dentro de las organizaciones. Gracias, Sonia. Cristian. Bueno, yo creo que esta es una parte muy importante porque ya hablamos como de la problemática, del análisis, de que la violencia es evidente en muchos contextos, que el organizacional y laboral no está ausente de esto. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Y un primer paso justamente muy importante es la identificación, el diagnóstico de las violencias en este contexto específico de la violencia laboral para ver cómo así podemos intervenir. Ahora, independientemente, desde mi postura, considero que independientemente del instrumento como tal, o sea, la lista de instrumentos que pueden existir, porque igual uno puede hacer una búsqueda y quizás va a encontrar ciertos instrumentos, en otros casos tocará construir uno, como en lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, desde la experiencia que nos cuentan. Yo veo que es muy importante, antes que buscar un instrumento o construir un instrumento, entender desde qué lógica yo quiero hacer ese análisis de la situación. Entonces, es muy sano diferenciar entre si yo quiero medir un fenómeno, en este caso, medir un fenómeno de violencia en una organización, o yo quiero evaluar un fenómeno de violencia en una organización, que son dos aspectos diferentes. Si yo quiero medir, indiscutiblemente tengo que tener un instrumento que cuente con adecuadas propiedades psicométricas. Los psicólogos podemos manejar un poco más este tema, pero básicamente que sea un instrumento que me garantice que la medida
que dice medir efectivamente sea esa y que adicionalmente haya una consistencia interna de la prueba. O sea, que si yo la aplico hoy o la llego a aplicar mañana o pasado mañana a las personas, su unidad de medida tiene que ser consistente, similar. No puede arrojar datos sin estar, podríamos decir, calibrado. ¿Listo? Entonces, eso debe garantizar un instrumento que esté muy bien hecho. En ese sentido, cuando yo quiero medir, simplemente con aplicar un instrumento es suficiente. Pero con esa medición yo no puedo tomar decisiones. Simplemente yo puedo decir, así se encuentran ciertos niveles de violencia, pero no podría decir por qué, en qué forma, qué puedo hacer a cambio. O sea, ahí me quedo con una medición. Por eso, soy de las personas, y creo que dentro del trabajo que hemos realizado de la mano, por ejemplo, con la profe Sonia, vamos en la idea de lograr procesos de evaluación, que la diferencia con la medición es que en la evaluación yo tengo en cuenta la medición, o sea, utilizo el instrumento, pero no me quedo únicamente con el instrumento, sino que yo me puedo apoyar de otros instrumentos y me puedo apoyar de técnicas, o sea, una mirada cuantitativa y una mirada cualitativa para triangular la información y así poder tener con mayor precisión la claridad de cómo se origina un fenómeno, cómo se mantiene un fenómeno y cómo se puede intervenir un fenómeno, que en este caso el fenómeno sería la violencia. Entonces mi recomendación es que cuando estamos hablando de estos temas de violencia y queremos identificar estos tipos de violencia, lo primero es preguntarnos, ¿requerimos medir la violencia o requerimos evaluar la violencia? Si la respuesta es, yo quiero al final tomar una decisión al respecto, o sea, intervenir para poder modificar, generar cambios y demás, entonces indiscutiblemente lo que tenemos que hacer es evaluar la violencia, apoyándonos de elementos cualitativos y cuantitativos para lograr dicho objetivo. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Bueno, ya vimos que el poder realizar un diagnóstico del nivel de violencia, de los tipos de violencia, de si existe o no violencia dentro de las organizaciones, no es fácil, no es difícil, simplemente hay que utilizar ciertas herramientas, utilizar ciertos instrumentos, utilizar procedimientos que ya existen estandarizados, ¿cierto? Y que podamos tratar de entender ese fenómeno para poder actuar sobre él. Pero, bueno, en honor al tiempo, queremos también llegar a una pequeña conclusión y la pregunta es, ¿para qué todo esto? ¿Para qué medimos? ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué tratamos de disminuir eso? ¿Cierto? ¿Para qué tratamos de disminuir que se presente violencia o no dentro de la organización? Y habíamos mencionado al inicio que nosotros buscamos tener empresas saludables, organizaciones saludables, instituciones saludables. Entonces, Sonia, cuéntanos un poquito de qué es eso de instituciones, empresas u organizaciones saludables. Sí, Marta Patricia, digamos que esta apuesta es una apuesta de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Internacional del Trabajo. Siento yo que es una invitación muy valiosa para tratar de diferenciar dos elementos, ¿no? El primero, que es el entorno laboral saludable, y el segundo, que es la organización saludable. Para llegar a ser una organización saludable es importante empezar trabajando en los entornos laborales, ¿no? Entonces, cuando hablamos del entorno laboral saludable, Marta Patricia, digamos, se traduce prácticamente en el esfuerzo que hace el trabajador, los jefes, por tener un ambiente de trabajo y un lugar de trabajo sano que genere bienestar. Digamos, ese es como el primer intento. Pero para llegar a ser una organización saludable, perdón, es bien importante ya considerar que la salud y el bienestar son, digamos, uno de los objetivos corporativos. Y al ser uno de los objetivos corporativos, pues yo tengo que basarme directamente desde mi direccionamiento estratégico. Entonces, que tanto en la misión como en la visión, en los valores, como lo decía el profesor Cristian hace un momento, y en los principios, se priorice la salud y el bienestar de los trabajadores como un eje estratégico, ¿sí? Digamos que esta apuesta es una apuesta ambiciosa, siento yo, porque cuando uno hace un ejercicio de revisar, por ejemplo, la misión y la visión de las organizaciones, pues uno evidentemente encuentra que están dirigidas a la satisfacción del usuario final, pero que en muchos casos muy pocas piensan en el trabajador, digamos, que presta ese servicio.
Esta apuesta de la Organización Mundial de la Salud es amplia realmente. Y digo que es ambiciosa porque implica cambiar y transformar la cultura organizacional. No es fácil decirle a una organización, así como usted prioriza lo financiero, perdón la expresión, pues priorice también la gente, ¿sí? Su talento humano. Entonces, digamos que eso cuesta un poco en la lectura, porque sí me interesa la gente, pero objetivo estratégico no. Entonces, digamos que aquí viene la visión bien interesante también de la gestión del talento humano, donde uno entiende claramente que las personas son, digamos, justamente ese talento con el que cuenta la organización. Y finalmente, pues si yo no me preocupo por ello, si no invierto en salud, en programas, lo decía Marta Patricia, de bienestar, pues lo que voy a tener claramente son reprocesos dentro de la organización, enfermedades laborales y demás. Entonces, creo, Marta Patricia, que introduciendo este tema de la organización saludable, es muy importante hacer esa diferenciación entre estos dos elementos y que para llegar a ser una organización saludable, es importante empezar a trabajar en esos entornos de trabajo, ¿sí? Y que evidentemente esta es una apuesta importante, pero que la de la organización saludable, perdón, es una apuesta misional, ¿sí? Y por ser misional, necesitamos que el nivel directivo esté totalmente comprometido y alineado a que va a tener implicaciones pensar en la salud de la gente. Y no es, me disculpan, pero aplico la norma de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo porque me toca, ¿sí? Sino que lo hago desde la inspiración de entender que si yo invierto en mi gente, en salud y bienestar, el resultado para la persona y para la organización es diferente. Para muchas organizaciones esto suele parecer quizá utópico, pero si lo vemos en términos de rentabilidad, de productividad, de bajas, si lo queremos ver, pues entendemos que no es una apuesta que esté lejos de la realidad, Marta Patricia, y que creo yo que indistintamente de si hablamos de pymes o de grandes empresas, pues bueno, las grandes empresas claramente están desde otra perspectiva. Vale la pena empezar a considerar esta apuesta de las organizaciones saludables. Sonia, muchas gracias. También nosotros buscamos en el marco de alinearnos con el ODS 8, que es el de trabajo decente, ¿cierto? Y que vemos cómo la legislación de Ecuador, bueno, de varios países, pero en este caso particularmente de Ecuador, también está en función de eso. Vemos que es obligatorio para el país trabajar en temas de violencia en general, ¿cierto? Violencia contra la mujer, violencia de género, etcétera, pero desde el espacio laboral se deben crear herramientas e instrumentos que nos permitan eso. Y eso es lo que nos están dando las leyes en este momento. Tenemos, como les mencionaba, la ley, el decreto del 2017, ley 2020, decreto 2020, Ministerio de Trabajo, en donde nos podemos apoyar, pero finalmente, más que la ley, más que cumplir con esos tan anhelados ODS, con esa, podríamos llamar la utopía de la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, y si lo volvemos un poco más práctico, más pragmático, podríamos hablar de que, Sonia lo mencionó, definitivamente no es que no buscamos que la empresa o la organización ponga como su principal objetivo exclusivamente el trabajador, ni que yo tengo como organización empresa que lograr que el trabajador sea feliz, ni porque estamos tergiversando un poco y estamos los que queremos trabajar en unas cosas de más de fondo del desarrollo de personas y de disminuir el maltrato en las organizaciones, nos encontramos con que los gerentes dicen, no, pero es que ahora yo tengo que hacer al trabajador feliz, que viva la felicidad, que abracemos el árbol, que no estamos buscando que las empresas inviertan todos sus recursos en esto. Buscamos que las personas sean valoradas como personas y que en este proceso de tener en cuenta a los seres humanos y a las personas de mi organización, logremos cumplir con los objetivos organizacionales. Nosotros tenemos claro que las organizaciones con ánimo de lucro buscan finalmente eso. Las instituciones públicas finalmente buscan cumplir unos objetivos en donde sus organizaciones, instituciones sean productivas. Entonces no queremos alejarnos ni de la productividad ni tampoco de el cumplimiento de objetivos. Lo que queremos es que en el proceso
respetemos al trabajador, valoremos a las personas dentro de la organización y que en esa interacción, en esa relación de ida y vuelta entre la organización y el trabajador, entre lo que yo te doy y lo que yo recibo, sea realmente una interacción y una relación saludable, ¿cierto? Y que obviamente entre todos rememos por el cumplimiento de esos objetivos, que finalmente, si los objetivos se cumplen, todos vamos a terminar siendo ganadores. Cristian. Sí, que finalmente yo veo que esto es una situación que se pone en evidencia de que está presente en nuestras relaciones humanas y que tenemos que apostarle no solamente al bienestar y a la calidad de vida de las personas, que creo que eso es como lo central, para todos debería ser lo central, sin importar una organización. Pero además, si uno quiere verlo desde el lado productivo, pues es indiscutible pensar que un trabajador feliz, un trabajador contento, pues va a ser un trabajador que va a hacer mucho mejor su trabajo. Así que considero que es una inversión que vale la pena, una inversión que en muchos de los casos tampoco es que requiera muchísimos esfuerzos, simplemente es tener una perspectiva desde dónde se va a leer las violencias, tener claro, por ejemplo, en muchos de los casos el apoyo pues, de un psicólogo en los momentos donde se requiera aplicar ciertos instrumentos psicológicos y en ese sentido poder generar procesos de evaluación para una adecuada toma de decisiones. Gracias. Antes de pasar a Sonia, quiero recordarles a las personas que nos están oyendo de forma sincrónica y asincrónica que a través del chat nos pueden mencionar los temas de su interés, los cuales estaremos trabajando, estaremos tocando, estaremos desarrollando con expertos en cada una de las áreas y que esperamos en este programa, esperamos que este espacio resuelvas las dudas como las que nos han compartido hoy, y que también seamos un poco ese espacio de escucha de las cosas que están sucediendo dentro de las organizaciones, que se están viviendo y que es el día a día de todos nosotros. Entonces, por favor, compártanos a través del chat cuáles son aquellos temas que les gustaría que fueran tocados, que les gustaría que fueran desarrollados y estaremos buscando las personas expertas para poder llevar un espacio de agrado para todos ustedes. Ahora sí, Sonia. Bueno, justamente ustedes me hacen caer en cuenta de un elemento bien importante y es que quizá para el pensamiento del nivel directivo esto implique costos. Sin embargo, claramente el profesor Cristian decía, y es un tema de optimizar los recursos que están dentro de la organización. Frente a ese, por ejemplo, desde la mirada y desde mi formación, puedo dar cuenta cómo un proceso de gestión de talento humano o de recursos humanos bien orientado puede aportar en el establecimiento de organizaciones saludables y de igualmente en la reducción de esos niveles de violencia. Si yo me voy desde los procesos de talento humano que uno trabaja generalmente, si voy desde la selección de personal, Marta Patricia, desde ahí yo empiezo a mirar cómo en esa incorporación de nuevo talento a la organización, empiezo a identificar algunos aspectos ya de hecho en el perfil, en la persona que llega, en lo que me exige el perfil y lo que yo estoy buscando. Entonces, digamos, si yo hago muy bien mi proceso, teniendo en cuenta que hay unos sesgos, bueno, claramente, ¿no? Pero yo siento que desde el proceso de selección, por ejemplo, yo le aporto a la reducción, por un lado, de la violencia, ¿cierto? Pero también le aporto, digamos, a esos entornos laborales saludables. Ubicar a una persona en el cargo para el cual se sienta bien, tenga la experiencia, conozca o quiera aprender, pues yo ya le estoy aportando en el bienestar de esa persona. No hay nada más terrible, porque cuando hacemos selección de personal masiva, lo sabemos, y es que a veces tenemos muy pocos días para ubicar 300 personas, por ejemplo. Y en ese sentido, digamos, la no correspondencia entre el perfil del cargo, la persona y lo que va a hacer, de hecho ya le estoy haciendo daño a la persona. Entonces, digamos, optimizar el recurso. Eso ya es violencia, ¿no? O sea, Sí. porque estoy maltratando a la persona también desde el momento en que ingresa y le estoy generando un impacto muy fuerte. Exactamente, pero mira qué se hace, Marta Patricia. Entonces, digamos, si yo efectivamente, digamos, hago un proceso de selección, digamos, con juicio, tratando obviamente, ¿no? De sobrellevar esos niveles que me exige claramente el proceso, le puedo aportar al bienestar de la persona y también de la organización. Ahora bien, si yo me voy, por ejemplo, al tema de contratación, ¿no? Claramente que esto es de los abogados, ¿sí? Pero si uno mira, por ejemplo, hablando del trabajo decente,
formas de contratación que no son adecuadas, ¿cierto? Digamos, contratos cortos, inestables, que son, digamos, de la cotidianidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo le aporto yo al bienestar de un trabajador así? ¿Sí? O sea, es revisar ese proceso. En el tema de inducción, por ejemplo, Marta Patricia, si yo le digo a la persona, este es el cargo, bienvenida y hágalo, entonces digamos que no le estoy permitiendo al proceso de inducción, que es ese proceso de vinculación psicológica del trabajador hacia ese escenario nuevo, pues no le estoy aportando al bienestar ni de la organización ni del trabajador. Entonces, digamos que una estructuración muy adecuada de un proceso de inducción, reinducción bien organizado, alineado a la política de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, digamos, con buenos elementos, pues permite que el trabajador tenga una mirada diferente. De igual forma, ¿no? El clima organizacional. ¿Cómo yo hago ese más amigable? Cuando yo efectivamente lo evalúo permanentemente, cuando formo a mis líderes, cuando genero espacios de participación, cuando hago efectivos otros canales de comunicación. Entonces, mire que, y eso está dentro de la organización, se hace. Entonces, es la forma como yo lo dirijo para que ese ser humano que trabaja, pues se sienta en un ambiente de trabajo, quizá no el ideal, pero es un ambiente de trabajo un poco más humanizado, ¿cierto? De igual forma, si yo me voy, por ejemplo, al proceso de gestión del desempeño, ¿cómo yo le aporto a mi trabajador para que ese ambiente de trabajo sea saludable? Pues cuando obviamente le evalúo como debe ser, no cuando le evalúo con algo que yo creo que tengo que evaluarle, más no con esa herramienta clara que me dice que usted está haciendo eso y por eso debo evaluarlo. Cuando trato de reducir los sesgos, cuando lo evalúo, por ejemplo, cuando le doy la posibilidad de promoverse, Marta Patricia, cuando le doy la posibilidad, por ejemplo, de crecer, de reconocer sus aspectos de mejora. Entonces, ahí yo le aporto a ese establecimiento de entornos laborales saludables. Y finalmente, digamos, cuando pienso en la salud mental del trabajador, cuando pienso en esa conciliación del tiempo de trabajo y de la familia, es así cuando yo le estoy dando cuenta a ese trabajador, digamos, que puede hacer parte de un escenario de trabajo saludable y que no es ideal. Es optimizar los procesos de talento humano. Recordemos que, pues, como asesoría en línea del nivel directivo, talento humano, para poder desarrollarlo. Y que avancemos desde la gestión del talento humano a tener una mirada menos operativa y más estratégica de lo que deberíamos hacer en el área. Ya. Bueno, Sonia, nos has tocado una infinidad de temas importantes y desafortunadamente el tiempo no es nuestro aliado y ya tenemos que cerrar. Ahí quedan algunas cosas sobre el tintero, sobre la mesa que podemos desarrollar más adelante. Quiero empezar el cierre el día de hoy agradeciendo, Sonia, tu tiempo, todos tus aportes, toda tu experiencia. Realmente es importante compartir estos espacios para la gente en general. Eso buscamos. Alguien me dijo el día de ayer y que ya me lo han repetido varias veces, se te nota el espíritu de docente y bueno, lo tenemos los tres que estamos acá y queremos eso, es compartir. Nosotros desde la docencia hemos entendido que el conocimiento no es nuestro, que agradecemos lo que hemos podido lograr hasta este momento gracias a la lectura, a la investigación, al interés, pero también a la interacción con los otros, a la interacción con los estudiantes, de los cuales no puedo negar que se aprende muchísimo, a la interacción con otros docentes y al poder tener el contacto con la realidad también y con las empresas, instituciones o comunidades que nos dan que nos ponen ese polo a tierra para aterrizarnos en cómo trabajar realmente con la cotidianidad. Quiero agradecer igual, Cristian, tu tiempo, ese espíritu y esa voluntad siempre de compartir qué es lo que estamos llegando a la gente. Y bueno, ya para finalizar este espacio, me gustaría que cada uno nos dé una conclusión de lo que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, inicio. Bueno, yo creo que partimos del hecho de que nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de los diferentes roles que desempeñamos en la sociedad. O sea, por nuestra condición de seres humanos en un contexto como tal, en los diferentes lugares en los que nos desenvolvemos. Que específicamente en una organización, sea cual sea mi rol,
dentro de la organización, yo tengo esa responsabilidad de la no violencia. Y que gran parte de todo esto, de la no violencia, implica de reconocer y hondar esfuerzos para aprovechar al máximo los recursos que una organización me pueda brindar. Siempre determinada organización, independientemente de su constitución, de su naturaleza pública, privada, va a tener unos recursos. De hecho, uno de los más importantes, sus mismos colaboradores. Entonces, creo que o al menos dentro de todo lo que yo he podido escuchar en este espacio de hoy, me llevo una enseñanza y es aprender a entender y a comprender mi organización en la cual yo hago parte, la responsabilidad que yo tengo como colaborador en la misma y empezar desde el rol que yo desempeñe, independientemente cuál sea mi nivel dentro de la organización, saber que puedo aprovechar al máximo y potencializar al máximo los recursos con los que cuente. Pocos, muchos, los recursos con los que cuente para que justamente podamos tomar acciones de diagnóstico, de medición, de evaluación de la violencia, de intervención de la violencia, que en muchos de los casos, como muy bien lo explicaba hace un momento la profe Sonia, pueden ser pequeños gestos y acciones que en la cotidianidad se hacen, pero que se puede simplemente hacer un pequeño ajuste y puede generar una transformación muy importante en el día a día de todos los colaboradores. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. La conclusión que yo, digamos, tengo es que finalmente no, la premisa de la gestión del talento humano es que las personas son el corazón de la organización. Y claramente, digamos, vale por esas personas que hacen parte de la organización revisar nuestros procesos, humanizar los lugares de trabajo. Y aunque suene utópico este tema de humanizar los lugares de trabajo, pero siento yo que se hace con gestos pequeños, con procesos, con reconocer aquello que yo tengo en mi organización, reconocer mi cultura organizacional, reconocer en esto buenas y malas prácticas. Y dentro de esas malas prácticas poder asumir una, digamos, postura crítica, reflexiva y de mejora, porque siento yo que esa es como la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Muchas organizaciones, digamos, creen que ya han terminado su ciclo de aprendizaje, sin embargo, claramente sabemos acá que finalmente uno nunca termina de aprender. Y claramente las personas, repito, por ser tan importantes en la organización, lo merecen. Entonces, la invitación más que nada a todos los que nos están escuchando es a optimizar esos procesos, a revisar, en mi caso, digo yo, nuestros procesos de talento humano, y a partir de allí poder aportar en eso que hemos hablado, que es la consolidación de lugares de trabajo más humanos, más saludables, que permitan crecer a las personas, desarrollarse, desarrollar sus habilidades también y aportarle a la organización de la mejor manera. No solamente ir al extremo de me interesa su mano de obra, ¿sí? Me interesa lo que usted hace, sino ir un poco más allá. Y creo que eso también es responsabilidad social empresarial, aportar al desarrollo de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, yo antes de mi comentario final no quiero quedarme sin agradecer a María Janet Hernández, que ella es una persona que está metida de cabeza en este tema. Hoy no nos pudo acompañar, le mandamos un abrazo gigante de parte de Cristian, de Sonia y mío. Y de verdad, María Janet, eres un impulso para que sigamos investigando en este tema, para que sigamos metiéndonos en esto. Tienes todas las ganas y yo sé que vamos a sacar muchas cosas interesantes del tema de violencia en el trabajo. Muchas gracias a Gabriela Colmenares, que siempre está detrás de nosotros ayudando en la parte técnica de diseño y una gran motivación para que estos programas, estos eventos, estas charlas, tómate tu tiempo y charlemos, se pueda llevar a cabo los miércoles cada 2 semanas. Bueno, mi conclusión es que definitivamente tenemos que entender y asumir que el tema de la violencia es algo transversal, que es transversal dentro de las organizaciones y que, como mencionaban Cristian y Sonia, no es que yo tengo ahora que tener un departamento de violencia en mis organizaciones y que trabaje en eso. No, tenemos que trabajar en todo. Yo tengo que entender como miembro de mi organización, ¿me siento violentado? Sí, está bien, pero soy violentador. ¿Cómo estoy aportando yo a esos procesos de violencia? Porque los procesos están, las personas que ejercen la violencia están,
pero tiene que haber una contraparte, ¿cierto? Que está aceptando o que está validando y posicionando esos procesos de violencia dentro de las organizaciones. Entonces, la invitación es a que reflexionemos un poco de cómo formo parte yo de estos procesos de violencia y qué puedo hacer para trabajar en su disminución. Que la violencia es algo transversal, que tenemos que trabajar en todos los ámbitos y que definitivamente debemos propender por organizaciones saludables. Como les decía, no perdamos la perspectiva de lo que es una organización saludable y de cómo debo entender y validar al trabajador o a la persona dentro de mi organización. Me quedo con eso, nada más invitarlos nuevamente a que nos conectemos en 2 semanas. Ya les estaremos compartiendo los temas y los invitados para dentro de 15 días. Y agradecerles nuevamente a todas las personas que se han quedado durante esta hora y media con nosotros, que han estado aquí de forma permanente y que nos escuchan de forma sincrónica y que escuchan todo el programa y que comentan y comparten. Es muy valioso para nosotros y no se olviden de mencionar los temas de su interés y aquí los estaremos acompañando. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.